Soy Jimena Ferreiro, curadora del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y además responsable del Aprendizaje Infinito, la exhibición donde estamos. Consideramos que había una madurez institucional para poder pensar los vínculos interdepartamentales. Así fue como pensamos arte y educación como una manera incluso de desnaturalizar aquello que es parte de nuestro trabajo. Celebro esta exposición porque fue la primera vez en la que trabajamos desde el grado cero en convivencia entre educación y curaduría. El trabajo fue bastante experimental, dado que esta ha sido la primera vez que el Departamento de Educación es convocado para participar de una exposición. Participamos en programas que surgen de las exposiciones habitualmente, pero no en el proceso de gestación, de investigación y de exposición, ¿no? De convertir la investigación en una exposición. La curaduría y la educación, si bien trabajan en paralelo, suelen tener su grado también de independencia, de autonomía, y en este caso, como pasa en la muestra, que la muestra es una tentativa también de diálogo entre arte y educación, ese diálogo se tradujo en poner en común experiencias del campo de lo educativo que tenían un alto grado de participación de artistas o directamente crean propuestas artísticas, con cómo los artistas a lo largo de la historia del siglo XX y del siglo XXI en Argentina han tomado la escuela como tema, como imagen, pero también se han nutrido de distintos experimentos en el campo de lo pedagógico como parte de su trabajo específico como artistas. El arte y la educación como una manera de entender la comunidad del arte con los principios igualitarios, con los principios democratizadores, poder entender que nuestras prácticas están vinculadas siempre con una comunidad de pertenencia y también aspirar nuevamente a eso que mantuvo viva la vanguardia, que es el deseo de transformación, y volver entonces a entender esa raíz común que tiene el arte y la educación, y además en un año tan especial y en la historia misma de nuestro país, en donde la gratuidad de la educación ha sido tan importante, poder pensar en la educación como un derecho universal y también la significancia que tienen las prácticas artísticas en un sentido más amplio, no solo las artes visuales. La verdad es que nuestra tradición es de excelencia. A partir de todo ese universo que también queríamos rendir, no homenaje, pero sí señalar la importancia también de proyectos, de casos y también de maestros y de maestras que transformaron los itinerarios o las trayectorias de algunos de los artistas que hoy creemos de mayor importancia en nuestro país. Sondear la historia del arte argentino y sondear la historia de la educación, de las instituciones educativas en Argentina fue muy importante, pero luego también ya en términos de equipo de educación y equipo de curaduría, en relación también al trabajo del equipo de editorial del museo, hubo una serie de textos que se fueron gestando primero en educación y en curaduría y que fueron haciendo el camino inverso, se fueron compartiendo entre departamentos para llegar luego también al departamento de editorial y que ahí se armase un poco el aparato textual que acompaña a la exposición, que en este caso es muy importante porque recompone un poco también lo que fue la investigación. Establecimos 3 ejes. Uno de ellos es como pensar los paisajes para los aprendizajes y a partir de ahí entonces pivoteamos con algunas de las experiencias que transformaron la idea de la escuela a lo largo del siglo XX, entonces pensar el movimiento de la escuela moderna, de la nueva escuela, esos paradigmas que cambiaron las relaciones entre niños y niñas y los maestros, que cambiaron el espacio del aula, que pensaron el más allá. Entonces hay un grupo de artistas, de casos y de experiencias que retoman esos legados. Después pensamos, que es el espacio donde estamos, la relación entre la divulgación, la accesibilidad, la relación también del arte argentino con el legado de la vanguardia europea, cómo pensar las formas derivativas, el sentido del original, de la copia, porque eso era muy importante para poder tematizar las formas de aprendizajes desde las academias
digamos, de las bellas artes, o también la manera en que eso impacta en la educación media, que finalmente fue uno de los aspectos que más nos interesó. De qué manera las prácticas artísticas pueden ser modelos de aprendizaje para la educación en general. Y después finalmente poder entender cómo esas prácticas pueden impactar en la transformación social. Entonces pensamos el contexto del museo, su barrio, su comunidad, nuestros vecinos con quienes nos vinculamos a diario, que es en parte el trabajo que hace el equipo educativo con las diferentes comunidades. Y entonces el último eje está como vinculándose con algunos de esos proyectos que en contextos de enorme vulnerabilidad lo logran. Está el Isauro Arancibia, está el taller de artes plásticas del Borda, la Mocha Celis, los campamentos artísticos curatoriales, cromoactivismo, hecho en Buenos Aires, la escuela Liliana Maresca en Fiorito. Son grupos y comunidades que forman parte del cotidiano del museo, dado que en el Departamento de Educación desarrollamos un trabajo muy intenso de acercamiento a ese tipo de organizaciones donde lo artístico y donde lo educativo son un poco también parte del mismo proyecto de transformación social. Entonces, verlas acá en la sala de exposiciones es como un motivo de alegría, ver que están de igual a igual dialogando con los grandes artistas que hemos convocado, ¿no? Supone también darle valor y no pensar solo que lo que hacen en estos talleres de arte, por ejemplo, en el Hospital Borda o en el Isauro Arancibia, no son solo producciones, son obras también. No son solo documentos, son también obras de arte. Personas que se enuncian como artistas. Como es una muestra de eso, de formas de enseñar el arte a través del tiempo, un poco la inspiración es el aula para esta sala, pero no el aula como la conocemos, sino como en un sentido más conceptual. Cómo se instruye o cómo se imparte la enseñanza del arte en los distintos momentos de la historia por ahí argentina. Para esta exposición trabajamos con curaduría desde el minuto cero en la maqueta, tratando de alojar todos los artistas y colectivos que se quisieron convocar. Intentamos desde la museografía, por un lado, como ganar metros de pared para poder dar más espacio y por otro lado, para tratar de como compartimentar o no mostrar desde el principio todo, como ir generando como algo que se pueda ir leyendo por etapas y también buscando como otras materialidades que no sean las típicas del museo. Por ejemplo, la panelería de madera que está inspirada en los paneles de FADU, que es la Facultad de Arquitectura y Diseño de Buenos Aires. Buscar colores que por ahí no se usaban tanto en las salas, como para acompañar algunas propuestas de una manera por ahí menos museo que otras veces. Creo que dentro de la sala se pueden ver como distintos momentos. Entonces uno puede ir de un lado a otro como empapándose de esos conocimientos y de esas formas de hacer escuela de arte. Fue una sala que también teníamos muy presente la intención de que sea una sala para habitar, para que tenga espacios donde la gente donde los espectadores puedan venir a pasar un rato, a sentarse en una silla, a leer un libro. No es una sala contemplativa, es una sala para aprender, es una sala para involucrarse. Tenemos una obra que es el Círculo Negro de Di Pasquale, que es básicamente una manta que él usaba para hacer talleres en el espacio público. Lo mismo que las colchonetas, que son, a la vez que son cuadros o pinturas, son superficies de descanso para poder sentarse en el espacio público y poder intercambiar con los docentes. Todos estos pequeños ítems que surgen de Jimena como curadora o de Alfredo o del mismo Departamento de Educación fueron las referencias que fuimos tomando para plasmar el espacio en una especie de gran aula magna. Quisiera poner en valor este trabajo colegiado entre departamentos, entre personas. Tal y como lo entendemos en el Museo Moderno, el trabajo comunitario no es trabajo social solo, también puede ser trabajo artístico y a la inversa, el trabajo artístico fomenta un cultivo de los lazos sociales que nos parece también un cultivo de la salud mental de nuestras sociedades, un apoyo a
a los posibles momentos complicados de las personas y de los colectivos. Invitamos a todas las personas a visitar el Museo de Arte Moderno y el aprendizaje infinito. Les invito a sumergirse en estas experiencias artísticas y educativas, que son experiencias de transformación social, que son experiencias de subjetivación muy importantes, experiencias fundamentales en la creación de una cultura compartida, de una cultura nacional, de una cultura donde las escuelas y las universidades tienen un papel muy importante en la configuración del futuro que deseamos todos y todas. Los invitamos a visitar el aprendizaje infinito en el Museo Moderno. Esta gran exposición.